Queridos hermanos, una vez más proclamamos con urgencia las buenas nuevas de nuestro Yahshua, de nuestro Yahweh, nuestro Elohim. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, el objetivo de estos videos es preparar al pueblo mediante los patrones de enseñanza. El Señor viene pronto y Él demanda a un pueblo obediente, un pueblo humilde, un pueblo generoso, un pueblo misericordioso, santo, un pueblo poderoso, fuerte, un pueblo puro, un pueblo que sea perseverante, un pueblo que ore, que gime, que llore, que ayune. Y es por eso que mi Señor me levanta así como levanta a los siervos intercedores para que preparen el camino para la entrada triunfal del Rey de Gloria, Yahshua, el Hijo amado de nuestro Creador. Pero es más que necesario que podamos tener una guía de aprendizaje de cómo podemos llevar una vida con Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser cambiados. Nuestra alma tiene que ser purificada. Por eso estoy grabando esta conferencia leída de cómo podemos llevar una vida con Dios. El Señor ha sido mi guía y me insiste que aunque pocos escuchen y pocos tengan fe, yo no deje de publicar los estatutos y requisitos de cómo podemos llevar una vida con Dios. Hoy vamos con la cuarta parte de la vida con Dios. En el Viejo Testamento, el pueblo de Dios en comunión individual. Pero antes, una palabra, el Señor me llevó a Juan 3:16. El amor colgó de una cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Extendió la vista alrededor de la colina y previó una escena. 3 figuras colgaban de 3 cruces, con los brazos extendidos, por la cabeza y con la cabeza inclinada hacia adelante. Gemían con el viento. Unos hombres en uniforme militar estaban sentados en el suelo cerca de los 3. Algunas mujeres revestidas de color se apretujaban al pie de la colina, con la cara llena de lágrimas. Todo el cielo estaba en posición de combate. La naturaleza entera estaba dispuesta al rescate. Toda la eternidad estaba lista para protegerlo. Pero el Creador no dio la orden. Hay que hacerlo, dijo y se retiró. El ángel volvió a hablar. Sería menos doloroso, sí. El Creador lo interrumpió suavemente, pero no sería amor. Vamos a Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor nos manda un mensaje al hombre. Consumado es. Detente y escucha un momento. Deja que las palabras vuelen a través de tu corazón. Imagínate el grito desde la cruz. El cielo está oscuro. Las otras 2 víctimas están gimiendo. Las bocas burlonas de la multitud guardan silencio. Quizás truena, quizás hay llanto, quizás hay silencio. Entonces Jesús suspira profundamente, empuja hacia abajo el pie sobre el clavo romano y exclama: consumado es. ¿Qué se ha consumado? El plan antiguo, como la historia misma de la redención humana, fue consumado. El mensaje de Dios al hombre fue consumado. La obra que realizó Jesús como hombre sobre la tierra fue consumada.
El aguijón de la muerte quedó eliminado. Todo concluyó. 1 Tesalonicenses 4:14. La llave de nuestra fe. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Para cualquier seguidor de Cristo, la promesa es sencillamente esta: la resurrección de Jesús es prueba y antecedente de la nuestra. Para cualquier seguidor de Cristo, la promesa es sencillamente esta: la resurrección de Jesús es prueba y antecedente de la nuestra. Pero podemos confiar en la promesa. ¿Es la resurrección una realidad? ¿Serán verdad las declaraciones sobre la tumba vacía? Esto no es solo una buena pregunta, esta es la pregunta. ¿Cómo escribió Pablo? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15:17. En otras palabras, si Cristo ha resucitado, sus seguidores se unirán a Él. Pero de no ser así, sus seguidores son unos desatinados. La resurrección, pues, es la llave en el arca de la fe cristiana. Preparándonos para recibir a nuestro Salvador, comenzamos nuestra conferencia leída, La vida con Dios, el pueblo de Dios en comunión individual. Pasajes bíblicos: Génesis 1:11. El objetivo de Dios en la historia es crear una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con Dios mismo como centro de esa comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2:19, 22:3-10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad, y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. La historia de la Biblia se lee mejor si tenemos en mente lo que va a venir. Vemos en Génesis cómo Dios comienza el proceso de formar una comunidad inclusiva con y a través de los individuos. La acción de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y soñoré. Génesis 1:26. Dios no lo crea, infunde creatividad en el dinámico universo que crea. Los seres humanos reflejan esa misma creatividad, aunque necesitan desarrollarse más en la imagen del Creador. La intención divina fue que los seres humanos se responsabilizaran por la tierra, señoré entre paréntesis, en unión con Dios, y que juntos progresivamente produjeran en ella las condiciones que Dios había previsto. En los primeros capítulos de Génesis, la forma en que Dios interactúa con la humanidad, la vida con Dios, se expresa con tres formas características: es conversacional, directa e intermitente. Conversacional. Quizás la característica más llamativa de esta etapa es el tono conversacional de todo lo que ocurre. Dios habla con los seres humanos y ellos le hablan a Él. El contenido de esta comunicación de dos vías es específico, práctico y proporcional. Génesis 2:15-16. Los seres humanos responden a Dios como a alguien con quien trabajan. Constantemente interactúan con Dios, obedecen, desobedecen, cuestionan, objetan, justifican,
El huerto no es solamente una empresa humana que administran solos, es una empresa cooperativa en la que participan con Dios. Ya desde esa temprana etapa, Dios les da a los miembros de la familia humana sustancial libertad para definir por sí mismos lo que van a hacer y lo que van a hacer y lo que van a hacer. Dios los limita solo por la negativa. No deben comer de un determinado árbol. Todo lo demás está a su disposición. Es obvio que la libertad humana tiene importancia fundamental en el plan de Dios. Aunque Adán y Eva no son liberados de las consecuencias de sus decisiones, son responsables por lo que eligen. Sin embargo, pronto se ve claramente que la responsabilidad requiere carácter y que tal carácter se logra solo por medio de un proceso de formación. La formación, o para ser específico con relación a nuestro tema, la formación espiritual se produce en el ejercicio dinámico de la elección humana en respuesta a los propósitos divinos. Somos formados por nuestras reacciones y decisiones ante lo que Dios pone delante de nosotros, lo cual deja abierta la posibilidad de peligrosas consecuencias. Como veremos a lo largo de la Biblia y de la historia humana, Dios alerta a los seres humanos en cuanto a los peligros y les dice lo que deben hacer. El pecado está a la puerta, le dice a Caín, pero tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7, compare 3:3. Directa. Al ser convencional, la interacción entre Dios y los seres humanos es directa y no necesita de intermediarios. En las primeras partes del relato de Génesis se sugiere que Dios está de alguna manera físicamente presente para los sentidos de Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. La Biblia parece aún implicar que ellos ven el rostro de Dios. 1:28, 29:2, 15:22. Algo que luego sería prohibido a la humanidad bajo pena de muerte. Éxodo 33, 20, 23, Deuteronomio 5, 24, Jueces 13, 22. Cuando los miembros de la raza humana deciden actuar independientemente y de forma contraria a los propósitos de Dios, se produce un gradual distanciamiento de Dios para con ellos. Pero el Espíritu de Dios, es decir, su presencia no física, continúa luchando con ellos. Entre paréntesis, Génesis 6:3. Ahora, las personas comienzan a invocar el nombre del Señor en una forma que implica que Él está ausente. 4:26. Pero algunos, como Enoch y Noé, aún caminaban con Dios y Dios con ellos. Por tanto, aunque la interacción directa de los individuos se vuelve menos frecuente en general, continúa en algunos individuos de carácter singularmente desarrollado, cuyo ejemplo se convierte en un faro para toda la humanidad. Intermitente. Es importante, hermanos, señalar que Dios no estaba constantemente presente con Adán y Eva o sus descendientes inmediatos. No estuvo encima de ellos, sino les dio la libertad para obedecer o no. Y aún les permitió esconderse de él en su vergüenza, aunque les habló mientras estaban escondidos. Génesis 3:8, 13. Este espacio que la ausencia de Dios les da es necesario. Para poder salir de la inocencia ignorante, debemos desarrollar un carácter y una identidad que busque libremente la armonía con Dios. Por supuesto, la ausencia de Dios permite que lo opuesto suceda.
También, cuando nos apartamos de Dios, asumimos una identidad que se concentra únicamente en nosotros mismos y tratamos de manejar nuestra vida y nuestro mundo nosotros solos. Esto es exactamente lo que sucede en el huerto del Edén, y comienza la espantosa declinación que refleja la epístola de Pablo a los romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. El resultado natural es una tierra llena de violencia, donde todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Génesis 6:11-5. En respuesta a tal resultado, Dios juzga en el primer juicio general de la humanidad después de la caída de Adán y Eva. Una persona, Noé, es hallada digna de escapar y continuar recibiendo bendición. Pero después de Noé, la humanidad continúa su camino de independencia de Dios. Génesis 11:4. Por tanto, en el segundo juicio general en Babel, ningún individuo queda exento. Dios ve que la arrogancia y la depravación de las personas no tienen límites. 11:6. Para derrotar su proyecto de construir una torre cuya cúspide llega al cielo. Dios interrumpe de manera permanente sus comunicaciones mutuas y los dispersa por la faz de la tierra. 11:1-9. La reacción humana. Así que, en el principio, la presencia de Dios para la humanidad era conversacional, directa e intermitente. ¿Y qué hicimos con la libertad que Dios otorga a los seres humanos, ausentándose lo suficiente como para que la humanidad tome sus propias decisiones? Nuestras respuestas se caracterizaron por desobedecer en ausencia de Dios, Adán y Eva, y perseguir objetivos humanos sin consideración por la suave presencia de Dios, Caín y Abel. Los seres humanos comienzan a descarriarse como ovejas, como hacen las ovejas siguiendo intereses momentáneos, y la gentileza de Dios permite que esto suceda. La voluntad propia humana alimenta una creciente insensibilidad y resistencia a las insinuaciones personales de Dios y finalmente causa una inmersión irremisible en el pecado. Génesis 6:1-7-11-13. Pero hay personas con un carácter desarrollado como Enoc y Noé, que responden a Dios, son elegidos y a su vez encuentran favor de Dios. Génesis 5:21-24, 6:8-13-22. Esa es la forma en que Dios actúa, y siempre es así. De esta manera, Dios pone los fundamentos para la siguiente forma de Dios con nosotros, en Abraham y su familia. Pero la primera humanidad en conjunto rechaza a Dios, y a medida que aumenta la población afirma su poder en una actividad unida en contra de Dios en Babel. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. La principal ventaja formativa de esta comunión con Dios es el buen efecto de la presencia directa de Dios. Nuestra vida halla dirección cuando Dios está presente con nosotros y no tenemos dirección sin Él. La comunicación íntima, individual con Dios es algo que no se puede eliminar de la formación espiritual. Constantemente debemos buscar esta comunicación íntima e individual. Necesitamos tener la seguridad plena de la grandeza y la bondad de Dios, que se obtiene solamente con su presencia directa. Esto, francamente, no puede obtenerse de ninguna otra fuente. Permanentemente nos sostiene la acción directa de Dios sobre nosotros. Esta es la constante de nuestra vida.
Este hecho no queda abolido por la separación humana de Dios. Por lo contrario, la preserva y desarrolla otras formas de apoyarla, como veremos en posteriores secciones del texto bíblico, comenzando con las historias de Abraham. Pero tener conciencia de cómo Dios nos sostiene debe ser algo que recorra toda la textura de nuestra vida entera como un hilo dorado. Y podemos tener conciencia del obrar y la presencia constante de Dios solo cuando experimentamos la comunicación individual con Él. Límites y limitaciones para nuestra formación. Pero la relación directa, conversacional de Dios con nosotros no puede ser toda nuestra vida, ya que no nos brinda ni carácter ni identidad. Promueve la pasividad en lugar de la justicia vigorosa y la identidad propia ante Dios. Él esté presente o ausente cuando Dios no está presente activamente con nosotros. No hay nada que nos empuje o sostenga en su dirección. Quedamos enteramente librados a nosotros mismos, enfrentando la decisión pura, y nuestros sentimientos, deseos y pensamientos rebeldes triunfarán o se convertirán en herramientas del más grande enemigo de Dios, Satanás. Podemos resistirnos a la suave presencia de Dios. Hasta es posible que lleguemos a no reconocerla. Nuestro corazón puede endurecerse en su propia voluntad y por tanto ser incapaz de reconocer cuando Dios se mueve sobre él. O simplemente podemos rechazar las insinuaciones de Dios, aún sabiendo que es Él, sin apreciar su ternura. El hecho de darnos cuenta de que podemos entristecer al Espíritu de Dios y resistirnos a Él debería hacernos reflexionar. Dentro de esta forma conversacional, directa e intermitente de Dios con nosotros, el progreso de la humanidad y su desarrollo de acuerdo con Dios está restringido a lo que ocurra en cada vida individualmente. La humanidad en su conjunto no tiene un centro, contexto divino, identificable dentro de sí o a su alrededor para que la atraiga hacia Dios. Lo que falta en esta primera etapa de la historia humana es una palabra: mediación. A partir de allí, Dios usará la mediación para estar presente con nosotros, aun cuando esté ausente. Ejemplos de esta mediación son las estructuras sociales, como la familia, la tribu, la nación y las instituciones religiosas, como el tabernáculo, el templo y la iglesia. La mediación será desde ahora la historia continua de Dios con nosotros, que se desarrolla en diversas formas, desde Abraham, el amigo de Dios, hasta el final de la historia de la iglesia, y llega a su cumplimiento y perfección en el mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo, 1 Timoteo 2:5, y en su continuada encarnación en su cuerpo, la iglesia. Información e instrucciones para nuestra formación. ¿Qué podemos aprender de esta etapa de Dios con nosotros? Primero, aprendemos que Dios desea trabajar en colaboración y tener una relación directa, conversacional con nosotros. En pocas palabras, para eso fuimos hechos. Usando las famosas palabras de Agustín, podríamos decir que tú nos hiciste para ti mismo y no estamos en paz hasta que encontremos el descanso en ti. Dios no abandona este modo directo de su presencia con nosotros después del fracaso humano que vemos en los primeros capítulos de la Biblia. Dios no puede ser derrotado. Romanos 8:3-4. Por respeto a la condición humana, Dios establece medios indirectos para trabajar con nosotros, por nuestro propio bien. Este camino indirecto se presenta claramente en la historia bíblica y humana.
Es algo que debemos comprender y respetar en nuestra propia época y en nuestra propia vida espiritual. Otra cosa que aprendemos es que debe haber un lado humano mediado en la relación de Dios con nosotros. Se necesitan instituciones terrenales para permitir que Dios esté presente entre nosotros. Aunque, desde un punto de vista meramente humano, parezca estar ausente, la presencia de Dios en la tierra de forma exterior, mediada, es necesaria a causa de la condición humana. La condición humana es tal que las instituciones terrenales sirven como constante y necesarios puntos de referencia en cuanto a Dios, sin que Él esté directamente presente para nosotros. También aprendemos del registro bíblico que nuestra finitud y limitación no son vencidas por la presencia inmediata del Dios infinito. Adán y Eva cayeron a pesar de estar directamente en presencia de Dios. Dios nos ha mostrado ahora un camino diferente. Necesitamos dar pasos graduales y humildes hacia Él. ¿Cómo puede verse, por ejemplo, en el hecho de que Dios haya elegido a un anciano beduino y su esposa estéril, o en un destartalado de que Dios haya elegido a un anciano, destartalado tabernáculo, levantado por esclavos escapados, y en un muchachito de mejillas arreboladas que huele a oveja? Estos son los humildes pasos que Dios usa hasta la llegada de aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Efesios 2:8. El registro bíblico de que Dios usa estas cosas terrenales para traer hacia sí mismo a los seres humanos puede instruirnos interminablemente, y nosotros, en el curso de nuestra propia formación espiritual a la semejanza a Cristo, qué cosas físicas usa Dios como instrumentos suyos para llevarnos al punto en que seamos capaces de reinar por los siglos de los siglos, en un mundo donde no habrá noche, y una vez más podremos ver su rostro. Vea, hermano, Apocalipsis 22, 3, 5. Hermano, nuestro Padre, nuestro Salvador, viene pronto. Por favor, estudien cómo podemos llevar una vida con Dios. Cristo viene pronto. Oremos por nuestras naciones. Vienen momentos muy difíciles. Cercano está el día del juicio. Preparen provisiones, agua, alimentos. Vienen muchas epidemias. Se espera una catástrofe muy grande, un terremoto que ha de venir. No falta mucho, hermanos. Amparémonos bajo la sombra de nuestro Señor omnipotente, que nunca nos abandona. Todavía hay tiempo, hermanos. Por favor, alimenten su espíritu, elévense y busquen el rostro de Yahshua HaMashiach, que pronto viene. Dios los bendiga. Un abrazo. Amén. Amén. Shalom.